Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio al nuevo módulo. En esta ocasión es evaluación por competencias en educación superior. Entonces, mis disculpas por la hora. Hubo un inconveniente con la cuenta Zoom, así que bueno, se pudo arreglar. Ahora ya estamos con la clase. Entonces, hoy lo que vamos a ver es la evaluación en cuanto a conceptos, tipos de evaluación y características de la evaluación, ¿no? Y también algunos periodos tal vez de la historia, cómo surge la evaluación, ¿no?, en la educación. Entonces, inmediatamente voy a compartir el material. Me indican si me escuchan, por favor. ¿Se escucha o hay alguna interferencia tal vez? Bien, entonces antes de empezar, quisiera que me digan qué se entenderá por evaluación. ¿Me pueden indicar qué creen que se entiende por evaluación? Hola, hola. O tal vez pregunto, ya que no hay involuntario, para decirme qué entienden por evaluación. A ver, preguntaré. Luis Cordero se encuentra presente. Licenciada, buenas noches. Sí, sí. Buenas noches, ¿cómo está? El concepto de evaluación, bueno, se refiere a la acción y a la consecuencia de evaluar. Ya. Permite indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de de un determinado asunto. Está bien, perfecto. Gracias, Luis. Entonces, seguimos. Vamos a ver algunos conceptos de varios autores que se ha habido, ¿no? Conceptos básicos que dan a entender o a tener sus puntos de vista en cuanto a la evaluación, ¿no? Por ejemplo, distinguen conceptos más que todo y también la diferencia que es entre evaluación, calificación y medir, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver primero es la calificación. Por ejemplo, está referido exclusivamente a la valoración que uno da, no solamente eh, del rendimiento escolar, también de la conducta. Si bien sabemos que muchos que son docentes, ya sea en educación regular, educación superior, eh, más que todo en educación regular, se califica, ¿no?, la conducta, la puntualidad, la responsabilidad y esos aspectos. Y luego, claro, obviamente es rendimiento, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se hace la calificación en dos formas, ¿no?, que es la expresión cualitativa, como decir apto, no apto, está en desarrollo, es óptimo su desarrollo, ¿no? Podríamos ver de acuerdo a lo que hoy en día se califica en las libretas escolares. O cuantitativa, que vamos a poner un puntaje, digamos, ¿no?, del 1 al 10, o del 1 al 100, dependiendo, ¿no? Y hoy en día ya tanto en las escuelas a nivel primaria, secundaria y a nivel universitario, el puntaje ya es sobre 100, ¿no? Antes tal vez había esa diferencia, ¿no?, que la calificación en el ámbito de la educación regular era sobre 70, ¿no? Pero después ya todo se ha estandarizado sobre 100, ¿no? Y eso es un juicio de valor, ¿no?, que se hace una estimación de acuerdo a la actividad y el logro del estudiante, ¿no?, cuánto ha logrado, el porcentaje que se le da, y aparte de eso se hace la parte de la calificación cualitativa, ¿no? Entonces eso, ¿no? Y se evalúa también la toma de decisiones. Basta, no, o sea, decir, no se basta solamente con recoger en la evaluación es una diferencia, con la información y los resultados y ya, digamos, no, y emitir solamente un tipo de calificación, sino también toma alguna decisión, que no existe una auténtica evaluación en este caso, ¿no? Porque tiene que saber, fuera de que el estudiante, digamos, ha estado o tiene fracaso, entonces hay que evaluar por qué, digamos, no solamente se le da un puntaje que es deficiente y ya, y ahí muere, sino se tiene que hacer la evaluación de otros ámbitos también, que hoy en día ya se lleva la parte
emocional, la parte efectiva, la parte psicológica. Entonces, todo eso, ¿no? Y eso ya se ve a diferencia de la evaluación. No solamente es una mera calificación, un puntaje que se da. Un momentito, por favor, si me disculpan, vean 10 compañeros que están todavía esperando, que vamos a tener una tolerancia de 10 minutos, ya hemos pasado los minutos, ¿no? Entonces, pues la evaluación es ya viendo así una actividad o es un proceso sistemático, como otra vez lo decía su compañero, que va a recoger, digamos, de acuerdo al tratamiento de datos, de elementos o educativos, con el objetivo de valorar, digamos, ¿no? Los principios sobre dicha valoración, tomar decisiones de acuerdo a lo que se ha podido ver, ¿no? Entonces es eso, la evaluación. Entonces, ¿cuál es en sí la caracterización de la evaluación como tal? No es un proceso que implica, ¿no? Aparte de que se va a recoger una información para posterior interpretación en función al contraste de determinadas instancias, referencias o patrones, ¿no? De ahí que se da un juicio de valor, se permite su orientación y tomar decisiones de acuerdo a la evaluación que se ha hecho de un estudiante X, digamos, se ha evaluado, se ha visto todos los, aparte que se ha hecho la calificación tanto cualitativa como cuantitativamente, entonces se va más allá de eso, no nos quedamos solamente con esa información, vamos más allá de una mera calificación, ¿no? Y finalmente se debe diferenciar, en este caso, los conceptos de investigación. O sea, decir, aparte de que muchas veces se confunde la investigación con la evaluación, pero hay la diferencia. Es decir, en una evaluación se hace sí la investigación, pero hasta cierto punto se manejan ciertos parámetros, ciertos instrumentos para hacer la evaluación, ¿no? Ambos procesos pueden tener elementos, sí, similares, ¿no? Pero cada uno tiene diferentes fines. Por ejemplo, la evaluación es un proceso que busca información para la valoración y la toma de decisiones inmediatas, ¿no? Se centra en un fenómeno particular y, no se pretende generalizar a otras situaciones, ¿no? Es decir, se genera, es decir, se ve por qué, digamos, un estudiante está fallando, por qué el fracaso de su rendimiento escolar, a qué se debe, entonces se indaga en muchas situaciones que pueda estar pasando el estudiante, ¿no? Y de acuerdo a eso se va tomando decisiones, tal vez apoyando de manera así, por ejemplo, si el estudiante tiene un bajo rendimiento académico y se ha podido hacer tal vez una indagación de acuerdo por qué, digamos, esa calificación tan baja del estudiante, y se ha podido ver de que sí tiene tales problemas a nivel familiar. Entonces, de alguna manera se hace una evaluación y se ve en qué más se le puede apoyar nomás, ¿no? Entonces, eso es lo que va a la evaluación, ¿sí? Es más integral, se puede decir. Mientras que la investigación es un procedimiento, ¿no? Que busca conocimiento general, conclusiones, principios, leyes y teorías. No tiene necesariamente una aplicación inmediata, ¿sí? Esa es la diferencia. A veces sí, la evaluación es algo inmediato, se valora el momento de la situación y se toma una decisión de cómo se va a apoyar al estudiante que está fallando, digamos, ¿no? En cuanto al rendimiento. Diferente. Ahora, ya viendo, entrándonos ya a ver conceptos, vamos a ver 4 conceptos muy importantes que tienen que ver con la evaluación. Por ejemplo, Tyler, que más después vamos a ver, uno de los autores que ha sido considerado como el padre de la evaluación educativa, ¿no? Entonces, es un proceso para él, la evaluación, es un proceso que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos, ¿no? Previamente establecidos. Es decir, se ha planteado un programa, un plan de trabajo y los objetivos, ¿no? Para dar un tema, para avanzar un tema. Entonces, de acuerdo a eso, la evaluación es un proceso, de acuerdo se va viendo si se ha seguido todas las técnicas en la plan de trabajo que se ha ejecutado o se ha planificado, digamos, cada uno de los docentes, y se va viendo si es o no, o es que ha fallado o alguno no se ha cumplido con los objetivos. Entonces, para Tyler es muy importante ver
los objetivos que se ha planteado en una planificación curricular, si vamos a ver, ¿sí? Para Pérez, que es más después, ya viendo 1985, para él la evaluación es un proceso de recopilación, es una provisión de evidencia sobre el funcionamiento y la evolución de la vida en el aula, ¿no? Entonces, con base a ello se toman decisiones sobre la posibilidad, la efectividad y el valor educativo del currículum. Más que medir, la evaluación implica entender y valorar, en este caso para él. Y para Tyler es más que todo importante si se ha cumplido o no con los objetivos planteados en la programación o en el diseño curricular de una asignatura X. Para Pérez, de alguna manera sí tiene que ver también los objetivos, pero también tiene que ver cómo va a ir evolucionando en la vida del estudiante, digamos, si ha mejorado, no ha mejorado, si se tiene que cambiar algunas cuestiones del área curriculum, del diseño curricular, de la matriz o que hablamos del programa que uno lo vaya a elaborar. Entonces eso se va a valor, o se va a seguir con digamos, el valor educativo del currículo, o no, o se va a cambiar, si es que no ha habido buenos resultados de acuerdo a la evaluación que se ha hecho. Los otros conceptos son otros dos conceptos que también son tan importantes y son similares a los que se han planteado los otros autores, ¿no? Para Escamilla y Llanos, ya después, 1995, hablamos de 10 años después de un autor que es Pérez. Para él, el proceso es caracterizado por principios de continuidad, sistematicidad, flexibilidad y participación en todos los sectores implicados en él, ¿no? Para él es eso. Entonces, para él es importante que haya una continuidad y que sea sistemático y sea flexible. Entonces, ahí tal vez ya se ve algo de la participación. En este caso, no sé si se califica la participación del estudiante, se ve todo eso. Se orienta a valorar la evolución de los procesos de los estudiantes, ¿no? Cómo va evolucionando de acuerdo al programa que se va viendo, ¿no? Y tomar en consecuencia las decisiones necesarias para perfeccionar el diseño, ¿no? Desarrollo y programación, con el propósito de mejorar la calidad educativa. En este caso, lo que se toma en cuenta para estos autores es los procesos de desarrollo del estudiante, o sea, en la evolución, o sea, cómo el estudiante ha ido mejorando de acuerdo a cada nivel que ha ido subiendo, digamos, ha ido cambiando, se ha sido más flexible, el currículo o no, o es que ha fallado tal vez en alguna manera, porque se supone que cada año se va actualizando, digamos, en muchos sectores sí, en muchos sectores no, se mantiene en la malla curricular, si lo vamos a ver de un programa, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso se va mejorando, o sea, se continúa con esa malla, no sé, un periodo de tiempo, y ahí se va viendo y cómo es el proceso, de acuerdo a eso, ¿no? Entonces, para eso es importante. Y por último, para los autores Medina, Cardona, Castillo y Domínguez, que es 1998, consiste en el proceso de resultado de la recopilación de información, ¿no? Por un alumno o un grupo de clase. Eso con la finalidad de tomar decisiones que afecten las situaciones de enseñanza. Entonces, lo que lo quiere decir es que consiste en ver el proceso, cómo es el proceso del estudiante, si está bien con la malla que se está llevando, y no solamente la malla, también tiene que ver mucho los métodos o las técnicas que el docente vaya a utilizar en, en su clase, ¿no? Para que haya una evaluación y un aprendizaje significativo en este caso, ¿no? Y ahí se ve, o sea, se ve si hay fallas o está bien planteado, digamos, en la curricular, y como también las técnicas, o hay un problema ahí y se tiene que mejorar. Entonces, eso, y de acuerdo a lo que vemos, si vamos a ver de varios de los, comparando el concepto de los 4 autores, se centra mucho en la parte de que el estudiante tiene que tener la evolución, digamos, ver la evolución de los procesos de desarrollo de los estudiantes, si está mejorando o no está mejorando, si ve fracaso o no hay fracaso, y para eso se toma la decisión. Y todos, si vemos, todos coinciden que una evaluación es para ver la finalidad, si hay error o no. Si hubiera fracaso de estudiantes tal vez significativos, entonces hay toma de decisiones ahí. Y en ambos casos están de acuerdo, ¿verdad? Entonces, eso es para ellos la evaluación, ¿sí?
Por tanto, la evaluación educativa es un proceso sistemático de recopilación de información, de acuerdo a lo que se ha apelado de los autores, cualitativa o cuantitativa, ¿no? Para ajustar el valor o mérito de algún ámbito de educación, ¿no? Aprendizaje, en el ámbito de educación puede ser aprendizaje, docencia, programas, instituciones, sistemas nacionales de educación, etcétera, ¿no? Previa comparación con normas o criterios determinados por anterioridad. ¿Sabes? Cada sistema de educación o cada ámbito de educación tiene sus normas, ¿no? Para criterios para evaluar. Entonces, de acuerdo a eso, es eso, ¿no? Entonces, la sistematización de la información que cada institución lleva, ¿no? Y dejamos que cada institución es independiente, tanto universidades como nivel secundario primario son diferentes el sistema de evaluación. Entonces, de acuerdo a eso, ¿sí? Ahora, entrando, tal vez, yéndonos más atrás, años atrás, vamos a hacer un pequeño análisis, cómo se inicia el periodo de la evaluación en la historia, cómo nace. Si vamos ahí un cuadrito, estamos viendo periodos pre-tayloriano. ¿Por qué hablamos de Taylor? Vamos a hablar quién es Taylor más adelante. Eso se remonta desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, lo que dicen en la actualidad. Entonces, por eso se esboza en este caso en dos tipos. Se ve la primera, el pre-tayloriano antes de 1930 y el segundo después de 1930. Y si vemos en este cuadrito que es línea de tiempo, estamos viendo, ¿no? El periodo antes de 1930 y luego ya post-periano y donde vemos posteriano, entonces hasta 1972 y adelante. Ahí vemos cada forma y vamos a ver en qué consistía cada periodo y cómo van haciendo la evaluación, cómo se ve en cada, y qué ciudad o qué países son los que han, digamos, de alguna manera creado la evaluación, ¿sí? Entonces, si vemos antes de 1930, y si vamos a poner como un ejemplo a citas bíblicas, como en este caso, de Mateo, lo que dice, ¿no? Se plantea lo siguiente, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados, pues por el juicio con lo que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que midáis seréis medidos. Entonces, cuando hacemos un análisis de esto, nos lleva a ver, a reflexionar en este caso, ¿no? Acerca de la importancia de la emisión de juicios valorativos, es donde uno ya va a evaluar en este caso el comportamiento, en este caso de los seres humanos, ¿no? Cómo uno va a comportarse con sus semejantes y a eso va, ¿no? Y ahí se va el juicio de valor. Entonces, esto nos remite a trascendencia de contar con parámetros fiables para emitirlos. Por lo tanto, consideramos que no es sencillo evaluar si tomamos en cuenta que finalmente la evaluación implica la emisión de juicios, por lo general, ¿no? Entonces, hacemos siempre un juicio de valor cuando hacemos una evaluación, ya sea una evaluación cuantitativa o cualitativa actualmente, como se va viendo, ¿sí? Entonces, desde ahí se lleva eso, ¿no? Y ya desde el año 2000 a.C. conocemos las evaluaciones realizadas, por ejemplo, uno de los países que siempre ha sido la cabeza de creaciones y todo eso, ¿no? China, por los funcionarios del gobierno imperial para la asignación de empleos gubernamentales. Entonces ahí se hacía una evaluación de cómo va a ser el desempeño, ¿no? De los que van a ser empleados en el gobierno. Y como sabemos, China son países que son, digamos, estrictos en hacer la evaluación y ver si tienen o no las habilidades para cumplir, y hacen cierto tipo de evaluaciones. Y es decir, y les digo, ¿no? Como una anécdota, es uno de los países que ha creado los test o pruebas para selección de personal, ¿no? Entonces uno de ellos y eso es una forma de evaluar, ¿no? Para saber si el empleado es apto o no para el cargo que se está postulando. Entonces así nace eso en sí. Y hoy en día se lleva, hoy en día, en cualquier institución pública o privada, más que todo privada, se hace ese tipo de evaluaciones mediante test para selección de personal, ¿no? Y de ahí ya se marca, y claro, ya tiene que ver también con la parte psicológica. Ya en el siglo V antes de Cristo, la presencia de, en este caso, los filósofos griegos, ¿no? Uno de ellos, Sócrates, y otros ya crean ya el uso de algunas especies de cuestionarios, ¿no? Como parte de sus prácticas evaluativas como enseñantes, ¿sí?
Ya en los siglos del 5 al 15 ya se da surgimiento de grandes universidades, ¿no? Y su incipiente sistema de evaluación educativa. En el caso era tradicionalista, tenía que ver con la conductismo, ¿no? Con el enfoque conductista. Entonces, que si bien es cierto, eran dogmáticos, fueron sin duda algún esfuerzo para contribuir al aprendizaje de los alumnos, ¿sí? Donde había ahí, digamos, la pedagogía del caos, se podría decir. Ya, como les había mencionado, son dos naciones o países que son, digamos, uno de los países que son más los que ya ven la parte de la evaluación, que son en este caso Gran Bretaña y Estados Unidos, ¿no? En la primera, a finales del siglo XIX, se utilizaron comisiones reales para evaluar, en este caso, servicios públicos. Y en la segunda ya, de 1800, cuando seguimos en el siglo XIX, se aplicaron test de rendimiento a estudiantes, ¿no? Aquí ya vemos a estudiantes, si bien eran empleados en el principio, ahora son estudiantes, para saber y para entrar a una universidad. Desde esa época ya se hacían los exámenes que hoy en día en esos países, ya en Estados Unidos, para entrar a la universidad sí o sí tienen que hacer un examen de rendimiento, y como acá también, ¿verdad? Pero tienen que ver, y en algunas universidades de esos países son estrictamente en las notas, ¿no? Y tienen que ser notas tal vez excelentes, ¿no? O sea, a principios del siglo XX, los esenciales esfuerzos fueron utilizados en Estados Unidos, mismos que podemos decir son los precursores de la evaluación llamada sistemática o rigurosa. ¿Sí? Cuestión que ha permitido reconocer la evaluación como una práctica profesional. No es una práctica profesional, son expertos los que hacen la evaluación. En este caso, para que se puedan admitir a estudiantes a ciertas universidades de ese país. ¿No? Y ahora ya entrando ya al periodo post-tiliano, que estábamos hablando después ya de 1930 hasta la actualidad, ¿no? Y ahí les hablo y vemos quién es Tyler, ¿no? Zach Tyler, pues, es igual a Estados Unidos, él acuñó el término de evaluación educacional, ¿no? Por ello y por la contribución de su obra se le conoce como el padre de la evaluación educativa. ¿No? Entonces, para él, en este caso, viendo el cuadro que estamos aquí, estamos viendo el periodo propiamente taliriano, que es 1930-1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Luego vemos el periodo de la inocencia, el periodo del realismo y el periodo de la profesionalización, ¿no? Y cada uno de estos vamos a ver en qué consistía, en qué se basaba y cómo va evolucionando esto de la evaluación. ¿No? Época propiamente teleriana, estamos hablando de 1930 a 45, ¿sí? Estamos hablando entre los 15 a 10 años que surgieron algunos, aparecen, ¿no? Después de continuar la gran influencia en este caso científico, Tyler. Durante este lapso desarrolló un método como alternativa a las formas de evaluar tradicionales, ¿sí? La principal distinción era que el nuevo método estaba centrado en unos objetivos, como hace rato habíamos visto. Para él era importante los objetivos que uno se había planteado en un programa, en un plan de trabajo que ya teníamos propuestos, ya sugeridos para hacer o llevar a cabo una determinada asignatura, ¿no? Entonces, de manera que con ello la aprendizaje debería alcanzar los estudiantes, quedaba establecido en el currículum, o como decíamos, en la malla, una planificación curricular que cada docente lo hace y lo realiza, ¿no? Para llevar adelante una asignatura. Ahora, se cree que dicha etapa estuvo influida por la filosofía pragmática, ¿no? De aquello entonces, y por supuesto, la educación estuvo influida por los elementos de la psicología conductista, como les decía, ¿no? Donde lo importante ahí solamente era que el estudiante era evaluado de acuerdo a lo que el docente le había enseñado. Es decir, aquí el estudiante solamente aprendía mediante la memoria, mediante la repetición y todo eso, y de acuerdo a lo que había aprendido, se le daba una calificación meramente cuantitativa. Tal vez no se manejaba mucho la parte cualitativa por ese entonces, ¿sí? La relevancia del trabajo de Tales se debió a que incluya comparaciones internas entre los resultados y los objetivos, ¿no? Por lo que no se
necesitaba incluir estudios de la pedagogía experimental, donde se comparaban los grupos experimental y de control, ¿sí? Solamente le interesaba ver los resultados, comparar los resultados que se había tenido en transcurso de la gestión que se dio, de acuerdo a la malla que se ha propuesto y viendo los objetivos, si se ha cumplido o no con los objetivos. Y en ese periodo estaba caracterizada por la utilización tanto de la evaluación normativa, comparación con grupos estándares nacionales, ¿no? Es decir, viendo cómo es la educación de acuerdo a los estudiantes en cada lugar, colegio, tal vez no se tomaba ni siquiera en cuenta acá la parte sociocultural, ¿sí? Era a criterio y era fijado de acuerdo a los objetivos que estaba, incluso los objetivos, incluso a veces no eran los objetivos planteados eh, por el docente, sino tal vez los objetivos planteados por la malla impuesta ya por cierta institución educativa pues, o incluso a nivel que hoy en día se llama ministerial, ¿no? Y hablando de la época de la inocencia que dice, ¿no? Eso hablamos de 1946 a 57, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta aproximadamente la década de los 50, la sociedad, en este caso estamos hablando de Estados Unidos, llega un momento necesario para olvidar los estragos que había quedado la guerra, ¿no? En todo caso. Y la evaluación dentro de lo que decía un autor, Daniel, llamó la inocencia o irresponsabilidad social, porque ahí tal vez no había o no tuvo un papel destacado, ni un desarrollo notable, si bien se incrementaron, sí, digamos, después de eso se incrementaron varias instituciones educativas, ya sea de Estado o eran públicos, y por lo general creo que la mayoría de las instituciones que se incrementaron eran más privados, ¿no? Y con el resultado de que de la economía, que en ese entonces era muy buena en Estados Unidos. Sin embargo, aunque inocente esta etapa por todos los, en este caso, los objetivos de comportamiento, las taxonomía de objetivos, el regreso a la utilización de diseños experimentales, la utilización de procedimientos estadísticos para el análisis de los datos, ¿no? Entonces, todos esos puntos añadió, digamos, en este caso a la evaluación, ¿no? Se pudo ver las estadísticas, digamos, para ver cuántos estudiantes, qué porcentaje de estudiantes eh, responden a los objetivos que se ha planteado en la malla curricular o qué porcentaje no responde. Entonces, ya se veían todo ese tipo de diseños y el diseño experimental, estadística de control, y grupos de control, grupos experimental, ¿no? Y de acuerdo a eso se hacía el análisis de los datos. Entonces, eso es lo que se pudo implementar en esta época. La época del realismo, aproximadamente estamos hablando de la década 50 a los 70, ¿no? Después de esto, era aparentemente, digamos, dormido la evaluación, o sea que no hubo tanto una evolución desde finales ya, digamos, hablamos de década 50, principios del siguiente ámbito académico y un apogeo en el interés por la evaluación educativa. ¿Sí? Se aportaron entonces los fondos para evaluar los programas que suben como proyectos. Es decir, tal vez se ve, si se ha visto, si bien se ha visto que de acuerdo a la evaluación que se ha hecho y de acuerdo a lo que se tenía en la mañana en cada institución educativa, se pudo ver que tal vez hubo sí un porcentaje alto de que hay un rendimiento positivo. Por lo tanto, se hace la evaluación de programas y son proyectos nacionales, ¿no? A nivel nacional, en varias instituciones, ¿no? Y los métodos evaluativos realizados en esta etapa tomaron en cuenta la propuesta de Tyler, ¿no? Además, se utilizaron nuevos test estandarizados, en este caso a nivel nacional, para medir tal el rendimiento, como el rendimiento académico de los estudiantes. Se empleó el método del criterio profesional para valorar las propuestas, verifica periódicamente los resultados. En este periodo se diseñaron programas de intervención educativa, ¿no? Que exigían, en este caso, la aparición de personal especializado en cuestiones de evaluación, ¿sí? Cuando hablamos que habían ya especialistas en evaluación, que sí en ese entonces ya había la creación de test para medir para medir el rendimiento escolar, para medir el nivel de inteligencia, para medir las aptitudes que los estudiantes tenían, ¿no? Las habilidades. A eso se refiere que aparecieron especialistas. Y por lo general, los especialistas en el área eran del área de psicología, ¿no? Entonces,
De acuerdo a eso, ellos medían cómo era el rendimiento en la parte, en el nivel de inteligencia, a nivel de aptitudes, a nivel de comportamiento también se veía la parte de comportamiento. Entonces, en esa época se da esos hitos, ¿no? Y en la época de la profesionalización, 1973 hasta la actualidad, se inicia la década, ¿no? Marcó el principio de la época profesional en la evaluación educativa, ¿no? Donde además se presentó un florecimiento de modelos evaluativos, ¿no? Modelos que lo vamos a ver, qué modelos habían y qué modelos hasta hoy en día se llevan, ¿no? En tanto que las universidades importantes empezaron a diseñar programas para formar y hacer egresos de especialistas en evaluación, ¿no? Tal vez un periodo de interés también abarcó la calidad de la evaluación, ¿no? Asimismo se publicó un conjunto de normas que servirían para realizar evaluaciones, meramente evaluaciones educativas, lo cual nos decía que se debe tomar en cuenta a la hora de hacer una evaluación. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe tomar en cuenta? La utilidad. Si bien voy a tener, digamos, un instrumento de evaluación, ¿para qué lo voy a utilizar? Va a ser, digamos, para medir tal vez el rendimiento educativo, ver la parte de comportamiento, conducta, ¿no? Todos esos aspectos. O la factibilidad, si es factible, tal vez ciertos instrumentos para medir, para evaluar. La ética es, cuando hablamos de la ética o ética profesional, es que a veces las evaluaciones tienen que ser de manera confidencial muchas veces, ¿no? Entonces a eso vamos. Y la exactitud, ¿no? Tener exactitud en la evaluación sin tener a veces errores, a veces a veces por un simple error, muchas veces podemos decir de que tal vez el estudiante tenía, si es el aplicado buena nota, de pronto aparece con una mala nota, ¿sí? Entonces eso puede de alguna manera afectar en todos los sentidos, ¿no? Entonces tener esos puntos, esos 4 puntos o esas condiciones para tener una evaluación educativa certera. Ahora, ¿cuáles son los ámbitos de la evaluación? Tradicionalmente la evaluación ha sido o ha venido aplicado casi con exactitud al rendimiento, solamente al rendimiento de los estudiantes. Es decir, si cómo está en matemáticas, o sea, solamente nos interesa las áreas, digamos, ¿no? Que se llevan, en este caso, si vamos a dar como ejemplo de educación escolar, primaria, secundaria, son las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias, no sé, religión y otras áreas, ¿no? Y solamente eso, ¿no? Y a los contenidos referidos a conceptos, si saben los conceptos, si conocen los hechos, por ejemplo, la historia, si maneja los hechos, las fechas y principios y todo eso, y etcétera, ¿no? Y los números y la matemática, si saben las operaciones básicas, si tienen, no tienen problemas, sumas de esta multiplicación, división, o tal vez otro tipo de operaciones matemáticas más complejas, solamente se basa en eso, digamos, tradicionalmente, ¿no? Y adquiridos por ellos pues de enseñanza. Pero a partir ya de los años 70, que ya hemos visto, la evaluación se ha extendido a otros ámbitos ya educativos. O sea, ya hasta hoy, hasta hoy incluso se ve al estudiante no solamente la parte de rendimiento, la parte de que solo memorice y todo lo que el docente dice es cierto y eso, ¿no? Sino que también se ve las actitudes del estudiante. Actitudes que pueden ser, digamos, a veces positivas y negativas, donde el estudiante ya tiene que ser más crítico, más flexible, más participativo. Destrezas, para ver las destrezas, qué habilidades tiene y de qué manera se puede fortalecer esas habilidades o talentos que hoy en día se conoce, ¿no? Programas educativos que ahora con la tecnología hay un montón de programas educativos donde el estudiante puede aprender de mejor manera y no tal vez ya que de manera solamente eh, escrito, es solo escribir, leer y nada más, no hay otras formas, ¿no? Materiales curriculares más didácticos y como ya hemos visto y han visto, hay muchas estrategias y las que más se llevan estrategias didácticas con las cuales se puede trabajar y el estudiante puede tener mejor discernimiento, asimilación de alguna área que está aprendiendo, ¿no? En la práctica docente, los centros escolares, el sistema educativo en su conjunto y su propia evaluación, ¿no? Entonces, hoy en día ha ido, digamos, evolucionando de alguna manera ciertos ámbitos educativos, ¿no? Y eso es lo que se ve ahora, ¿no?
Y la decisión de promoción es la que con más frecuencia se debe enfrentar al profesor, por ejemplo, ¿no? Desde las promociones formales de curso a curso, digamos, de que el estudiante pase de curso a curso, no solamente memorizando, copiándose, haciendo chanchillos, pero que hoy en día, si vamos a hacer un análisis de estos últimos 2 años que se ha llevado meramente virtual las clases, eh, ¿cómo podemos evaluar si realmente han aprendido? Y no, pues, y si hacemos una investigación, hacemos una estadística, y yo apuesto que no han aprendido nada. ¿Por qué? Porque se daban exámenes virtuales y obviamente ahí estaban los chanchullos, así que no ha habido un aprendizaje significativo, ¿no? De alguna manera sí se les ha aprobado, pues se les ha aprobado porque, bueno, porque sí, se vino la pandemia, ¿y qué más puedo decir? No, por la pandemia lo voy a aplazar, lo probaré y listo, ¿no? Así ha habido mucha, digamos, demasiada flexibilidad a veces en muchas ocasiones, ¿verdad? Entonces, pero ahora como ya se ha ido, y es más, ahora que ya se ha vuelto a la clase presencial en la mayoría de los colegios, universidades, todo eso, y ahí ya se ha visto si realmente el estudiante ha aprendido o no, y han pasado, mira, 2 cursos, han pasado virtualmente, ¿no? Y se ha podido ver, o sea, y yo viendo también estudiantes de que ahora están en un nivel y no, y hay reprobaciones, va a haber reprobados, digamos, porque no ha habido ese aprendizaje significativo por eso de lo virtual, que no ha sido nada bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que a veces el profesor o el docente está preocupado, ¿no? Para saber si el estudiante va a pasar un curso, pero ese estudiante realmente ha aprendido, se ha hecho una evaluación, si digamos ha sido para tal vez una evaluación, un puntaje tal vez regular, que por lo general es la mayoría de los estudiantes, ¿no? O hasta las promociones diarias, ¿no? De una tarea a otra, cuando se considera que se ha lanzado, alcanza un nivel de conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, en eso el docente va viendo, ¿no? Si está bien o no, pues hace la evaluación. Y como he dicho ahora, no solamente es cuantitativo, también cualitativo, se ve las destrezas, si a mejor, se puede fortalecer ciertas áreas y se está haciendo o no esa tarea, ¿no? Ahora, la evaluación puede resultar un elemento estimulante para la educación en la medida en que puede desembocar decisiones de promoción positivas, ¿no? Para ello es preciso que el sistema educativo sea público y coherente, ¿no? Ofreciendo información precisa para ofrecer las dificultades que puedan surgir, ¿no? Para ello es necesario una definición clara de los objetivos previos y una recuperación inmediata en caso de fracaso, ¿no? Entonces es muy importante esos aspectos, ¿no? Tomar en cuenta. En el caso de que el fracaso sea reiterado, se hace, digamos, imprescindible la utilización de procesos diagnósticos y terapéuticos. No, cuando uno va a hacer la evaluación digamos, del 100% de los estudiantes, digamos, tengo 20 estudiantes en mi curso y de ahí, bueno, 18 son los que tienen buenas notas y realmente su aprendizaje es óptimo, de acuerdo a hecho la evaluación cualitativa, cuantitativa, es realmente eso. Entonces, eso es una promoción positiva. Pero sabemos que no siempre va a ser así, va a haber un porcentaje que va a tener fracaso, ¿no? Y de acuerdo a eso, cuando hablamos, acá estamos viendo, es reiterativo el fracaso, es decir, que son estudiantes que en un principio sí se les ha ido y estaban bien, de pronto no se hizo mucho y el seguimiento y de pronto volvieron acá y reiteraron otra vez el fracaso. Y para eso se hace un proceso de diagnóstico y terapéutico. Y entonces acá es donde, digamos, los docentes muchas veces nos preocupamos para saber por qué ese estudiante, si en un principio está bien, de pronto bajó, entonces donde debemos hacer un proceso diagnóstico, una evaluación, decir, bueno, tal vez el estudiante tiene un problema tal vez a nivel de dificultad de aprendizaje, que recién pudo haberse presentado, o tal vez tiene un problema a nivel familiar, a nivel psicológico, emocional. Entonces es un diagnóstico y de acuerdo a eso se maneja o se hace una intervención terapéutica donde ya van a ver los especialistas, que en este caso sobre todo son psicopedagogos y psicólogos, ¿no? Que es lo que se van a ver de acuerdo a la evaluación, de acuerdo a la evaluación que el docente vaya a dar, ¿no? Vaya a decir si ese estudiante pues estaba
haciendo una evolución de lo que estaba hace, digamos, 2 años. De pronto ese tercer año ha bajado y es por esta situación, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a hacer una evaluación. Y ahora vamos a ver tipos de evaluación. Las evaluaciones que muchas veces algunos de nosotros usamos y otros no. Entonces vamos a ver cómo es su finalidad y función, por ejemplo, según la finalidad y función. En este caso vemos dos, ¿no? Dos formas. Uno es la función formativa, ¿no? Que se utiliza preferentemente como estrategia de mejora y para ajustar sobre la marcha los procesos educativos de cara a conseguir las metas o objetivos previstos. Entonces, eso de la función formativa tiene que ver ya detalladamente con los objetivos, como ya había dicho, se tiene que ver con lo que decía Tyler, los objetivos planteados en la malla curricular o en el currículum. Si se está llevando adelante, está bien, de acuerdo a los procesos educativos, están los objetivos han sido ejecutados de manera adecuada, han tenido un resultado, ¿no? O sea, es un cambio, ¿sí? El otro es la función sumativa, suele explicarse más en la evaluación de productos, es decir, de procesos terminados, ¿no? Con realizaciones precisas, valorables. Con la evaluación no se pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar su valía. Como dice sumativa, ¿no? En función al empleo que se desea hacer del mismo posteriormente, ¿sí? Entonces, de acuerdo, cuando hablamos de evaluación de productos, estamos viendo es cuando se hace digamos, se le pide al estudiante que haga ciertas actividades y de acuerdo a eso se pone, como así habíamos visto, en ciertas estrategias didácticas que uno usa, vemos ahí qué puntaje se va a poner, digamos, en cuanto, si voy a dar ahorita un ejemplo, digamos, de un ensayo, que veía la ortografía, la redacción, todos esos parámetros se va viendo y de acuerdo a eso se va dando un puntaje, ¿no? Por eso vamos en función sumativa y es la parte donde dice de medición, de valía, ¿sí? Según su extensión, ¿no? Según su extensión es la evaluación global que pretende abarcar todos los componentes o dimensiones de los estudiantes, del centro educativo, del programa, etcétera, de la institución, y que se considera el objeto de la evaluación, ¿no? De un modo holístico, o sea, total, ¿no? Es global, como si todo, se evalúa todo, como un interactuante en el que cualquier modificación en uno de sus componentes o dimensiones tiene consecuencias en el resto. Es decir, cuando uno ya se ha planteado pues, un plan de trabajo, una programación, una manera curricular, de acuerdo a eso se va a evaluar ciertas dimensiones que uno se ha planteado, ¿sí? No se puede modificar hasta el final del tiempo, digamos. Digamos, yo me he programado un trabajo para, no sé, 4 meses. Entonces, en esos 4 meses no puedo modificar esas dimensiones. ¿Por qué? Porque habría modificaciones demás, ¿no? Eso se tiene que ver en esta evaluación, ¿no? Evaluación parcial. No pretende el estudio o valoración de determinados componentes, solo determinados, ¿no? De un centro, de un programa educativo, del rendimiento de un estudiante, de los alumnos, ¿no? Según los agentes evaluadores, evaluación interna es aquella que es llevada a cabo, ¿no? Y promovido por los propios integrantes de un centro, un programa educativo, un centro, un colegio educativo y todo eso. Entonces, se va promoviendo ciertas eh, formas internas de realizar, digamos, cómo se va a realizar la evaluación. Y son tres, ¿no? Uno es la autoevaluación, ¿no? Donde los evaluadores evalúan su propio trabajo, un estudiante su rendimiento, un centro programa su propio funcionamiento, ¿no? Y lo vamos a ver así. Los roles evaluador y evaluado coinciden en las mismas personas, ¿sí? O lo otro es la heteroevaluación, ¿no? Evalúan una actividad, objeto o producto evaluadores distintos a las personas evaluadas, ¿no? El consejo escolar, el caso de profesores, un profesor o a sus alumnos, ¿no? Es decir, en este caso, si vamos a dar el ejemplo con la evaluación, es que a los docentes, por lo general, igual les evalúan sus estudiantes. Eso más se da en las universidades, ¿no? Y la evaluación docente, ¿no? Eso puede ser una heteroevaluación.
o el consejo escolar que puede evaluar tal vez el desempeño de los profesores, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Eso, y bueno, y por último, obviamente, el profesor a sus estudiantes. Y el otro es coevaluación. Coevaluación es aquella, bueno, en este caso, en que los sujetos o grupos se evalúan mutuamente, ¿no? Alumnos y profesores, mutuamente unos a otros, equipos docentes del equipo, directivo, el colegio, consejo escolar, viceversa. Entonces hay evaluación de cómo, digamos, es el comportamiento, cómo ha sido el rendimiento, en este caso del directivo de cierta institución educativa, y va evaluando el otro, entre nosotros, evaluadores y evaluadores intercambian su papel alternativamente, ¿no? Coevaluación, que por lo general casi no se da mucho ese tipo de evaluación, ¿no? Evaluación externa se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de un programa evalúan su funcionamiento, ¿no? Suele ser el caso de la evaluación de expertos, en este caso, ¿no? Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación o inspectores escolares, por ejemplo, miembros de la administración, investigadores, equipos de apoyo a la escuela, ¿no? Entonces, la evaluación externa lo puede hacer, por ejemplo, digamos, en este caso, eh, aquí en Bolivia o aquí en La Paz directamente, los que son de SEDUCA o la digital, digamos, por lo general hay ciertas instituciones o ciertos profesionales que van a evaluar, y no solamente evalúan el rendimiento, digamos, de cierta unidad educativa, digamos, ¿no? Sino ven si cuentan con todos los profesores, las áreas, y más que todo el equipamiento, todo eso, la evaluación. Entonces, la evaluación es general y se ve también la evaluación del desempeño y la eficiencia de los docentes, ¿no? Entonces, a eso es un ejemplo que, entonces, esa es la evaluación externa. Y según el momento de aplicación, que es otro tipo de evaluación, evaluación inicial, ¿no? Se realiza al comienzo del curso académico, que hablamos que siempre se llama comúnmente la evaluación diagnóstica, ¿no? De la implementación de un programa educativo, de funcionamiento de una institución escolar, etc. Consiste en la recogida de datos de la situación de partida, es en este caso imprescindible iniciar cualquier cambio educativo para decir los objetivos. Es decir, cuando puede ser la evaluación inicial, lo puede hacer el docente, lo puede hacer una institución para saber cómo están los docentes, cómo es el desempeño, ¿no? Y en este caso, si el docente va a hacer, es como los estudiantes tienen bases de cierta materia, cierto tema que les va a dar, entonces hace como se dice, se hacen unas preguntas exploratorias para saber cuál es el nivel de aprendizaje hasta el momento del estudiante, en un inicio, ¿no? Es una evaluación diagnóstica que se lo conocen con otros términos, ¿no? Para conseguir también valorar si al final el proceso, los resultados son satisfactorios o insatisfactorios, o necesitan tal vez más apoyo, o es que nunca habían conocido ese tema, ¿no? Entonces, a eso se ve. ¿Sí? Evaluación procesual, ¿no? Consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos, ¿no? Es el funcionamiento de un centro, de un programa educativo, del proceso de aprendizaje de un estudiante, la eficacia de un profesor, etc. Entonces, como dice procesual, se da a lo largo del periodo de tiempo fijado por la consecución de metas objetivos, ¿no? Es un proceso, tal vez se ve cómo es el estudiante, digamos, se da un tiempo determinado para evaluar ciertas destrezas, ciertas habilidades del estudiante, si lo vamos a ver así, cómo es el aprendizaje en cierta área, es todo un proceso, se sigue todo un procedimiento, o sea, por etapas en este caso. Y la evaluación final consiste en la recogida y la valoración de unos datos al finalizar el periodo, ¿no? Previsto para la realización de aprendizaje, un programa, un trabajo o un curso escolar, o para la consecución de unos objetivos. Según el criterio de comparación, que es otro tipo de evaluación, ponen pues en el caso de que la referencia sea el propio sujeto, sus capacidades, intereses y las metas se haya propuesto alcanzar, se considera un tiempo determinado, ¿no?
el esfuerzo invertido tal vez en esa persona, en ese estudiante y la cuenta, y también se tiene en cuenta sus aprendizajes previos, es decir, que haya tenido un aprendizaje de base o cualquier otro objeto de evaluación a sí mismo, ¿no? Las características en este caso es de un programa, parte de un programa, los logros educativos de un centro o en el pasado, etc. Y estamos hablando en este caso la autorreferencia como sistema, ¿sí? Entonces tiene que ver con la autorreferencia, la comparación. Y en el caso de las referencias no sean del propio sujeto, en este caso de centro, programa o Z, lo que se conoce es como heterorreferencia. Nos encontramos con dos posibilidades cuando se por heterorreferencia. Uno es la referencia de evaluación criterial, ¿no? Donde las personas comparan los resultados de un proceso educativo, cualquiera con los objetivos previamente fijados, o bien con unos patrones de realización con un conjunto de situaciones ya deseados o previamente establecidos, ¿no? Entonces ahí se va comparando ciertas, ya tengo, digamos, la referencia de los resultados y comparo con los objetivos que yo me planteaba. Sí, de acuerdo a eso se ha cumplido o no se ha cumplido ese objetivo. Y en el caso de que comparemos el rendimiento del estudiante con los objetivos, se debería haber alcanzado en un determinado plazo o los resultados de un programa educativo, ¿no? Entonces, eso es igual, ¿no? En el caso de comparación del rendimiento de un estudiante con los objetivos. Y dos, la referencia o evaluación normativa. Y el otro era criterio, y esta es la normativa, que es referente de comparaciones a nivel general de un grupo normativo determinado, ¿no? Otros estudiantes, otros centros, otros programas o profesores. ¿Sí? Lo correcto es conjugar siempre ambos criterios para realizar una evaluación adecuada, ¿no? Aunque el caso de evaluación de estudiantes no parece siempre más apropiada, la evaluación que emplea la autorreferencia a la evaluación criterial, ¿sí? El empleo de uno u otro tipo de evaluación dependerá siempre de los propósitos de la evaluación y del adecuado objeto de la evaluación en este caso, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que se ha visto, entonces son los tipos de evaluación. Entonces, si ven, tal vez algunos de ustedes, bueno, usados algunos de los tipos, lo que más se usa es tal vez la evaluación formativa, la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica. Por lo general, al menos en educación superior, se usa esos tres tipos de evaluación, ¿no? Vamos a ver la evaluación diagnóstica, se hace una evaluación, preguntas exploratorias para saber si el estudiante tiene alguna base de lo que va a aprender, del tema que se le va a dar, la asignatura que se va a dar. De ahí se hace una evaluación formativa de acuerdo a los objetivos, y sumativa ya que se suma de todo eso, se va viendo de que tanto la evaluación diagnóstica y formativa se ve que si el estudiante tiene buen aprendizaje o no, ¿no? Vemos el fracaso o el éxito, ¿sí? De acuerdo. Entonces, enseguida les voy a mostrar un video que tiene que ver con los tipos de evaluación también, tal vez algunos que no se ha visto acá. Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este video voy a explicar los tipos de evaluación, entre ellos la diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Siempre tengan en cuenta que las explicaciones que doy, si bien están basadas en teorías, siempre están orientadas a las teorías constructivistas de la apropiación de los conocimientos en los alumnos, ¿sí? Bien, ¿qué son las nuevas teorías de aprendizaje? En estos tipos encontramos la evaluación diagnóstica. Como lo dice la palabra, es un diagnóstico, ¿sí? Es para saber qué saben los alumnos, o sea, los conocimientos previos. Recuerden que Ausubel
en su teoría de aprendizaje significativo, nos dice la importancia de la relación del nuevo aprendizaje o nuevo conocimiento con un conocimiento previo del alumno, ¿sí? La construcción de la planificación o secuencia. ¿Cómo voy a trabajar con los alumnos? Primero tengo que saber qué saben, ¿sí? Sus conocimientos previos. ¿Cómo voy a saber qué saben? ¿Sí? ¿Cuál es el método? Puede ser preguntas, un trabajo práctico, ¿sí? Una evaluación, sin calificación, evaluación, ¿sí? Cualitativa, no cuantitativa. ¿Qué significa? El trabajo lo vamos a corregir como buen trabajo, falta repaso, etc. No con números. Bien. Otro tipo de evaluación es la sumativa. Y como lo dice la palabra, suma. Suma notas, suma un trabajo práctico, suma una evaluación y de esa manera tiene una nota para el alumno, ¿sí? Se enfoca en el resultado. O sea, se sacó en el trabajo práctico un 9, se coloca el 9. En la evaluación un 10, pues bien, ese alumno tiene dos resultados, un 9 y un 10, ¿sí? Bien. Es cuantitativa. O sea, como les decía recién, números. Y, por ejemplo, nos referimos a todas las notas que podemos recaudar del alumno. Luego las sumamos, realizamos el promedio y ya sabemos qué nota le corresponde a ese alumno. Y luego, por último, la evaluación formativa. Desde el punto de vista de las nuevas pedagogías del aprendizaje, esta es la evaluación que contribuye a la apropiación de aprendizajes de los alumnos. ¿Por qué? Porque como dice la palabra, forma, ¿sí? Lo importante es la formación que va realizando el alumno. Lo importante es el proceso que realiza el alumno para lograr el aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que evaluamos. Es cualitativa. O sea, no nos enfocamos en la nota, sino en las competencias que el alumno logró. ¿Sí? ¿Logró? ¿No logró? Están en proceso esas competencias. Necesitan reafirmación. Y da participación al alumno activo, ¿sí? Para poder escuchar las ideas del alumno. Y los ejemplos son: ¿cómo podemos realizar una evaluación formativa? Con la observación. Proponemos un debate y que los alumnos empiecen a conversar entre ellos, a dialogar con la docente y observamos qué tipos de aprendizajes tienen, cómo logran expresarlos. Recuerden que se abstraen el pensamiento y luego lo expresan, sabemos qué están pensando, ¿sí? Bien, trabajos grupales, no individuales, ¿sí? Trabajos prácticos de interés del alumno o que lo motive y redacciones.
Estos son los tres tipos de evaluación. La que aconsejo es la evaluación formativa para lograr que realmente los alumnos construyan aprendizajes, teniendo en cuenta cuál es el proceso de un alumno, ¿sí? Bien, la evaluación diagnóstica es una evaluación necesaria. No podemos enseñarle a un grupo de alumnos que no sabemos qué conocimientos previos poseen. Y la evaluación sumativa no es que sea negativa. Sí, sirve porque necesitamos poner números a los resultados de los alumnos. Pero siempre es importante que puedan trabajar con estas dos evaluaciones a la hora de calificar a un sujeto de aprendizaje o alumno. Bien, les agradezco. Recuerden que en el caso... Bueno, hasta acá la clase de hoy. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, sugerencia, podrían decirlo, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? O como hago siempre, voy a hacer las preguntas, yo creo. Pero que el video les haya Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Con relación a las evaluaciones, más antes, bueno, en los periodos antiguos, se mencionaba de que más era tradicionalista, podía ser preguntas-respuestas. Ujú. Posteriormente, con la época tayloriana, puede ser tal vez de la década de los 70, y ahí ya se inicia con la profesionalización, o sea, ya existe, digamos, bueno, se puede decir en este caso ya se especificaba, digamos, las materias, no sé. Tal vez esa parte quisiera que me pueda explicar, licenciada, porque ya los tipos de evaluaciones se han ampliado, no solamente ya eran preguntas-respuestas, y bueno, van a disculpar si recuerdo bien en la escuela, en el colegio, después ya había complementaciones, ya había un sistema bueno, si hablamos cuál es el A, B, C, D, o como, bueno, las nuevas formas de evaluación, si son, digamos, a elección, etcétera. Ese punto, por favor, licenciada. Gracias. Ya. Sí, hablando sobre la época, como decíamos, de Tyler, ya desde los 70, la evaluación obviamente antes de eso era más conductista, entonces ya hoy en día no se maneja, ya no se maneja mucho la parte cuantitativa, o estábamos viendo como uno de los tipos de evaluación sumativa, sino también es formativa. Entonces eso ya ha cambiado hoy. Ya no se maneja mucho la parte cuantitativa, sino también la parte cualitativa, estamos viendo, ¿no? Con eso ha cambiado. Al estudiante ya no se lo califica, se lo evalúa todo lo que ha aprendido, solamente su experiencia o su capacidad o rendimiento escolar meramente cuantitativo, sino también cualitativo. Ahora, cuando usted me dice ah, de tipos, o en este caso me dijo si hay opción, o a las opciones, ¿a qué se refería? Eso quisiera que me diga. No, bueno, licenciado, solamente quería saber que posteriormente a esa etapa, bueno, las evaluaciones ya han sido más amplias. Puedo entender de que no solamente la preguntas-respuestas, también podríamos ir, como les decía, ¿no? De complementaciones, tal vez era uno bueno, ahora las evaluaciones son hasta un poquito más, una coma, una letra es la que nos hace pensar tanto y nos hace a veces equivocar o también nos favorece, digamos, una respuesta correcta. A eso me refiero.
Sí, claro, eso ya, claro, obviamente ya ha cambiado, ya son preguntas ya más de complementadas, digamos, no solamente la respuesta, preguntas después nada más y ahí se quedaba, sino también hay otras opciones para de alguna manera ayudar al estudiante en su rendimiento académico, digamos, de alguna manera darle una opción más. Eso es lo que ahora se hace, ¿no? Al estudiante ya no se le, digamos, ya el docente no es mero que sabe todo, digamos, y él es el que decide, sino ahora ya es más participativo, entonces al estudiante se le da más capacidad o más facilidad de que el estudiante pueda ser más crítico en esas cosas, o tal vez refutar, a veces los mismos docentes cometemos a veces también errores, tampoco somos perfectos, entonces a veces los mismos estudiantes dan a entender. Entonces hay esa flexibilidad ahora, ¿no? Ya no están, como decía, conductista, sino ya es más constructivista ahora la educación. Sí, a eso es lo que le puedo indicar. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, como no hay una pregunta, entonces voy a hacer dos preguntitas y así para terminar con la clase. Supongo que estaban todos atentos al video, entonces voy a preguntar. A ver, ¿a quiénes que estaban? Es que no hago mucho, no les pregunto mucho. Ver, Nelly. Nelly se encuentra. Sí, licenciada, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Entonces, voy a hacerle una pregunta y es bien fácil, ¿no? Si lo ha visto el video, va a responder. Incluso habíamos hablado en clases, no sé, ya habíamos hablado tipo de evaluaciones. Entonces, ya viendo el video, que era muy cortito y muy didáctico, decía que habían tipos de evaluación. No, lo que voy a preguntarle son tres tipos. La evaluación diagnóstica, ¿cómo se lo hacía? ¿Cómo nos explicó en el video? Nos voy a decir cómo se hace la evaluación diagnóstica. Bueno, en este caso sería, digamos, hacer una evaluación sobre los conocimientos que puede tener el alumno, el estudiante, em, más que todo eso, ¿no? El nivel de conocimiento, yo creo, y luego tal vez, no sé, propuestas, objetivos, no, bueno, más que todo eso, más que todos los conocimientos previos que puede tener el estudiante o los alumnos. Está bien, perfecto, sí, está bien, Nelly. Sí, realmente, bueno, como decía, la evaluación diagnóstica es hacer una evaluación previa de los estudiantes, ¿no? Para saber si tienen algún conocimiento previo del tema que se les va a dar. Y eso era mediante preguntas, mediante una evaluación, preguntarles, hacer una evaluación, digamos, oral y saber si realmente tienen conocimiento o no. ¿No? Eso es un diagnóstico. Gracias, Nelly. Y la última pregunta va a ver, para un varón. En este caso, vamos con Juan Pablo. Juan Pablo. Buenas noches, está Juan Pablo Tambo, dice, ¿no? No sé si se encuentra. No está. A ver, Víctor. Hola Lisa, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, Víctor. Entonces, con la última pregunta que le hago de acuerdo al video, habló de tres tipos de evaluación. Ahora, ¿me podría decir en qué consistía la evaluación formativa? La evaluación formativa era un proceso de evaluación que va paso por paso, ¿no? Y va tomando los datos en el proceso hasta concluir y con una nota
o hasta tener, digamos, una evaluación completa del estudiante. Bien. Ya, sí, está bien. Sí, es una evaluación más que todo cualitativa, no si tanto cuantitativa, para saber cómo es el proceso, cómo es la evolución del estudiante en cuanto a los objetivos que se ha planteado en una malla curricular, un plan o programación de una asignatura. Entonces, a esa diferencia de lo que es la sumativa, que es más netamente cuantitativo, la formativa es más una evaluación más cualitativa. Se ve las destrezas del estudiante y ahí se ve no solamente el estudiante, también se hace, como decía, en la video se hace también evaluaciones grupales, ¿no? Cómo es la interacción entre los estudiantes, es más participativo. Esa es la diferencia, ¿no? Y como eso, por eso es que ella recomendaba, y es verdad, y es importante de que se dé más la evaluación formativa para saber cómo está evolucionando el estudiante en cuanto a su rendimiento académico y más que todo las actitudes, cómo son sus actitudes, cómo son las destrezas que tienen, ¿no? Y eso también tiene que ver con la interacción de grupo también, cómo es el trabajo en grupal, o es más individual, todo eso, ¿sí? Entonces, a eso es lo que explicaba. Entonces, gracias, Víctor. Entonces, si tuvieran alguna otra pregunta, duda, me preguntan, ¿no? Buenas noches. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Disculpe, una consulta sobre el trabajo final del anterior módulo. ¿Será que nos puede dar algunas pautas, por favor? Ya, las pautas, lo que decía el trabajo final es que se tiene que hacer una grabación de una clase, ¿no? De una clase de acuerdo a las estrategias. Ustedes van a elegir qué estrategias pues, van a usar en su clase. Ya hemos visto varias estrategias didácticas y de acuerdo a eso tienen que hacer una grabación, ¿no? Y el video me lo van a mandar solamente el link, no tanto el video, sino si se lo puede subir también, pues tiene que ser menos de 30 minutos. Es hacer una clase y en la clase usted puede poner, digamos, hacer una estrategia, darnos a hacer un trabajo en grupo, dependiendo de las estrategias que ustedes vayan a elegir, que les parezca adecuado hacer. Y de acuerdo a eso ustedes van grabando. Y eso me lo tienen que dar para saber si se ha entendido o si no, para ver las falencias que han tenido o no han tenido con ese tipo de estrategias. Eso es lo que les pedí. Y son 3 estrategias, ¿no? Que tienen que mandar. No sé si se ha entendido. Buenas noches, licenciada. Al punto, a la pregunta que hizo la compañera Lourdes, Ya. en esos, porque decía, tiene que tener una duración de 30 minutos. Eh, Menos de 30 minutos, no más. y ya, en eso menos de 30 minutos tiene que estar las 3 estrategias. Exacto, las 3. Ya, está bien, muchas gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Una pregunta más. ¿El video lo tenemos que enviar al WhatsApp, a su personal o No, a a la plataforma? a la plataforma lo tienen que subir. Ya, está bien, gracias. Ahora, en último caso, si digamos tuvieran algún problema en subir o que lo pueden enviar también a mi WhatsApp personal, no hay problema, pero eso es en último caso, si tuvieran algún problema. Pero sí es mejor a la plataforma, por favor. Dice, en esa evaluación final, Ujú. ¿tenemos que hacer con estudiantes o un simulacro sin estudiantes? Claro, posiblemente no todos, bueno, sí son docentes, pueden hacerlo. Los que no son docentes pueden hacerlo con simulacros, no hay problema, pero los que son docentes sí con estudiantes. De su caso, digamos. Gracias, Alicia. Bien, no viendo ninguna otra pregunta, entonces doy por terminada la clase, indicándoles que, como siempre, entre mañana lunes a más tarde de martes voy a subir las actividades a la plataforma ya de este módulo y la unidad 1.
Ahora, si, digamos, necesitan un poco más de tiempo para el trabajo final del módulo 2, me dicen, por favor, así yo les voy a dar un tiempo más, porque lo tienen, si no me equivoco, una semana. Licenciada, Sí. bueno, con relación al trabajo, tal vez, por favor, les rogaría que nos pueda ampliar el plazo, porque hay que preparar y muchas cosas más y por lo menos en mi caso, les ruego que tal vez podría ampliar el plazo para que así podamos trabajarlo y terminar el trabajo. Sí, licenciada, por favor, que se tome en cuenta eso. Ok. Sí, licenciada, por favor, un poco más de tiempo. Ya, bueno, como estamos, bueno, pasando conmigo igual la misma, entonces les voy a dar un tiempo más, tal vez unos días, si no me equivoco, está hasta el día, la próxima semana, si no, lunes o martes. Entonces, tal vez hasta el viernes de la próxima semana les puedo dar tiempo para que lo puedan subir. De todos modos, en la plataforma voy a volverlo a habilitar para hasta el viernes de la próxima semana. ¿Está bien? Hasta el viernes de la próxima semana. Sí, está bien, Liz. En este caso sería hasta el 17. Exacto, hasta el 17. Hasta el 17 de junio, entonces lo subirían el trabajo final. Hasta ese día más no voy a dar, hasta ese día, por favor. Está bien, gracias. Okay. Bien, entonces, no habiendo otra pregunta, doy oportunidad a la clase, deseándoles un reparado descanso de resto de jornada y un buen inicio de semana. Hasta la próxima. Buenas noches y muchas gracias, licenciada. Gracias, Liz. Hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, Buenas licenciada. noches, licenciada. Buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches.